por favor, iniciar a grabar? Gracias. Buenas noches para todos y listo. Listo, perfecto. Entonces, acá van a encontrar dos archivos. Los dos están en la misma estructura que hemos desarrollado los trajes, la truza básica, con la ubicación del submamario y demás. En este, que es solo una página, es para imprimir en plotter, o sea, tiene la medida completa en tamaño real. Y este siguiente, que son 9 páginas, está para desarrollar o para imprimir en una impresora convencional de casa en tamaño carta. Lo único es que lo recorten por los bordes y empaten toda la estructura de acuerdo al número de páginas que encuentran acá en la primera página como tal. Listo. Esta es la silueta básica, la estructura básica de la truza. O sea que de esta se pueden hacer modificaciones y tengan en cuenta que esta truza ya tiene la costura de medio centímetro y medio centímetro por hombros, entrepierna y costado y un centímetro por escotes. Llámese el escote del delantero posterior o el de las piernas. ¿Listo? Igual lo pueden probar en casa. Tengan mucho cuidado cuando estén imprimiendo, si lo van a hacer con este archivo, es que el porcentaje de impresión, voy a hacer la muestra acá. Aquí en esta parte, usualmente siempre hay un porcentaje menor, siempre que esté en 100% cuando estén imprimiendo, o si no, les va a cambiar de escala cuando tengan el molde final, ¿listo? Siempre lo tengan en 100. Listo. Por favor, alistan los moldes entonces básicos de la truza y vamos a hacer ciertas variantes de diseños. Listo, como les decía. Este también lo van a encontrar allí, que es a media escala, ah, para desarrollar o hacer muestras o lo que quieran practicar en ese proceso de aprendizaje. Voy a continuar trabajando con los moldes que ya habíamos desarrollado en clases anteriores. Antes le había preguntado, o más bien les había encargado si veían algún diseño que les interesaba y lo podíamos desarrollar acá. ¿No han buscado de pronto diseños? O hacemos los básicos.
Bueno, vamos a hacer la modificación de la truza para montar manga. Ya aquí hay algunos diseños o algunas truzas, ejemplo, que pueden ser para una truza artística, tipo patinaje o tipo un poco más deportivo, nos puede servir. Entonces vamos a hacer esa modificación. ¿Listo? Por favor, marcamos o calcamos el delantero básico. Listo, marcado mi delantero. Las mismas modificaciones que le voy a hacer en el delantero, la haría en el posterior. Hola Gladys, había visto que ya te habías conectado. Listo, ya lo tenemos marcado. Listo, perfecto. Ahora, vamos a prolongar la línea de costado hacia arriba. Y la vamos a prolongar 5 centímetros. Del punto del hombro podemos salir máximo 1.5. Lo mismo, cayendo del hombro. Y ubicamos nuestra sisa. Si quieren por seguridad, pueden ubicar
una línea horizontal en el punto de la profundidad de sisa. Aquí en este punto, en el nuevo punto, ¿no? O sea, los 5 que subimos. Y en esta sección, casi paralela a la sisa original. Estos mismos movimientos los hacemos en el posterior. Y vamos a tomar la medida de esta curva para poder construir la manga. En mi caso me dio 18 centímetros. Voy a hacer lo mismo con el posterior. Lo voy a hacer del calado. Listo, acá ya tengo el posterior y realizo el mismo procedimiento. Proyecto hacia arriba, proyecto también el hombro, 5 centímetros por el costado y 1,5 por el hombro máximo. Profe, ¿lo estás haciendo al revés? O sea, la hoja la estás tomando ahí al revés, ¿cierto? Sí, este es el doblez de tela. Ah, ok. Si se dan cuenta, ya la curva o la sisa en sí ya nos va a quedar mucho más pequeña. Porque 17. Porque necesitamos, al ser truza o al ser, digámoslo así, la base de un leotardo, este tipo de sisa tiene que quedar más ajustado en la manga para que sea más al cuerpo. Muy diferente a una prenda, a una blusa convencional o una t-shirt o una camisa
que son mucho más flojas y un poco más separadas del cuerpo. En el caso del delantero me dieron 18 centímetros y 17 centímetros en el posterior. Ahora vamos a construir una manga supremamente rápida para este tipo de traje. Me confirman si ya tienen el delantero y el posterior listos. Profe, a nosotros nos tiene que dar igual 16 centímetros y 17 centímetros. No, señor, le puede variar un poco, ya que parte de cómo ubiquen la curva. Ok, ¿y tiene que ser siempre el posterior mayor al delantero o eso sí? No, usualmente el posterior puede ser un poco más pequeño o puede ser igual, en el caso de las truzas. Vamos a sumar las dos medidas que nos dio y esta la vamos a llamar contorno de cifra total. Y lo dividimos en dos. Aquí voy a utilizar el centro del espacio para marcar la manga. Entonces hago un ángulo de 90 grados y este va a ser mi punto cero. Desde ese punto cero hacia abajo, marco cabeza de manga
y desde ese punto cero hacia abajo, el largo. Recomendación: la cabeza de manga que no supere los 10 centímetros. Para los trajes que sean licrados. Les digo por qué. Cuando estamos trabajando mangas de cabezas altas, pero que no se nota muy bien, esa sería una manga de cabeza alta y una manga de cabeza casi llana. ¿Qué sucede? Cuando son cabezas altas, son prendas que nos impiden un poco el movimiento al elevar el brazo. Van a estar más ajustadas hacia el cuerpo de la prenda que permitiéndonos dar la movilidad. Por lo contrario, cuando son mangas de cabeza casi llana, son mangas que van a salir más amplias, pero nos va a permitir esa movilidad. Me hago entender de esta otra forma. Mi molde final de la truza, la manga me va a permitir moverme de esta forma. O sea, la manga se va a ver más llana. Por lo contrario, mi molde, si lo hago con una cabeza más alta, me va a impedir ese movimiento. Me va a quedar con esta sensación. Y eso entonces no va a tener como esa libertad de abrir el brazo o moverlo. Por ende, en la cabeza de manga máximo vamos a utilizar 10 centímetros de cabeza de manga. Y de largo lo vamos a trabajar, lo voy a dar de 50 centímetros, ya que no tengo más papel acá. Pero entre 58 centímetros estaría muy bien para esta talla pequeña. Cuadramos los puntos marcados. ¿Podrías repetir los centímetros, profe? Claro que sí, los voy a anotar acá. 10 centímetros y aquí arriba el largo con 58 centímetros si tienen el espacio. Escuadro mis líneas marcadas, siendo la primera que marcamos cabeza de manga, la segunda profundidad de sisa y la de abajo va a ser el punto de nuestro puño. Y ahora venimos a utilizar esta pequeña fórmula. Contorno total de sisa, que sería la sumatoria de las dos medidas que nos dio en la nueva sisa. O sea, los 18 y 17 en mi caso me dan 35 y los divido en 2. Me da 17.5. Ubico en diagonal. Desde mi punto cero lo bajo o lo pongo en diagonal hasta que la medida me cruce con mi línea de profundidad de sisa.
Luego, esta medida la dividimos en 3. Dividir en 3. En el primero subimos 1 centímetro de forma perpendicular a la línea inclinada que acabamos de hacer. Y en el otro bajamos 0.5 centímetros. Y unimos en 3 pasos, en 2 tiempos. No, aquí tendríamos nuestra cabeza de manga. Repito la curva, desde el punto 0, con el centímetro que subimos, y 1, o utilizo el punto 5 que bajamos, pero no lo marco hasta el fondo, sino solamente hasta la línea. Luego invierto esa curva, el punto de abajo con el punto 5 y empato con la curva que acabé de hacer. Ahora voy a utilizar ya la parte inferior de la manga. Hacia este lado vamos a ubicar la mitad del puño, que para esta talla serían 8 centímetros. Si queremos ubicar la línea de codo, hacemos el mismo proceso de una manga convencional. Ubicamos línea de sisa y línea de puño y marcamos la mitad de esa distancia.
mitad línea de sisa y puño. Y desde esa mitad subimos 3 centímetros. ¿Esa mitad a cuánto equivaldría? ¿Desde el 10 al 58? O sea, Exactamente, del desde el 10 48. hasta el borde. 48 serían 24 centímetros, ¿sí? Sí, señor. Y subes 3. Gracias. Y los 3 los escuadramos. Por esta línea de codo, voy a aclarar un poco esto. La línea de codo es la de los 3 centímetros que marcamos arriba. La otra simplemente era un referente. Por esta línea de codo marcamos la medida del puño más 1 centímetro. A ustedes les debe quedar un poco más larga esta sección, ya que solamente marqué 50 centímetros de largo de manga. Puño y codo en recta. Y la siguiente sección sí en curva. El puño más 1 sería 9, ¿sí? Sí, señor. O sea, porque, bueno, no sé, la percepción es que se te ve totalmente recta. Tiene que bajar un poquito, ¿cierto? Sí, sino que a ustedes se les va a ver un poco más larga, pero ya en el contorno sí vamos a notar la diferencia. Aquí serían 18 centímetros en el codo y en el puño serían 16 centímetros. Y como es una manga que es más bien justa, o sea, al brazo, pues se va a ver pequeña. Doblez de manga, 2 por talla.
Voy a resaltar la truza ya con los movimientos que le hemos realizado. De esta secuencia, ¿alguna pregunta? No, señor. Listo, perfecto. Puedo retirar esta plantilla, ¿cierto? En la parte inferior, aquí ya sería darle la extensión o el ancho de los gafetes, que usualmente son 3 centímetros, entonces daríamos 1,5 más la costura, que serían 1,2 centímetros. Y les recomendaría, si lo vas a utilizar para body, pues escotarlo mucho más en pierna. Este es básico, entonces es bien largo de costado. Listo, vamos a hacer ya una variante delantera para un escote halter de banda inferior, o sea, hacer ya 2 piezas de nuestra truza básica. Entonces voy a utilizar o a marcar el delantero aparte. Por favor, cuando lo estén marcando, marquen también el radio del busto, la copa y el punto del pezón. A la entrepierna para el body, Gladys, quítale máximo 1,5. Lo mismo, varía dependiendo del gafete que estés utilizando.
En el escote de la pierna, lo que estás comentando, es subirlo por el costado y llevarlo mucho más profundo, bueno, al punto delantero, como lo vimos en clases anteriores con los escotes de panties. Eso podemos utilizar la mitad para poder escotarlo muy bien. Lo mismo en el posterior, lo que yo subo por el costado, lo hago también en el posterior. Muchos de los trajes de baño que se están utilizando ahora tienen como esa influencia de los años 90, son bien altos de pierna. Bueno, vamos a marcar. Bueno, lo va a marcar hasta la cintura, ya que en la parte inferior no vamos a tener ninguna variante. O las variantes ya la habíamos visto con las estructuras de altos de panty, lo que estaba comentándole a Gladys. Yo puedo bajar, si quiero un panty alto, lo puedo dejar hasta la línea de la cintura. Y trabajo los escotes de la pierna normal en la secuencia que yo desee en mi pierna descubierta. ¿Listo? Ya las variantes que vamos a empezar a desarrollar son hacia arriba para una estructura más halter o diferentes variantes que podemos trabajar. Aquí voy a puntear la línea de la curva del pecho. Listo. Entonces, si yo quiero realizar un traje de baño tipo halter, permítanme, les voy a mostrar uno.
Ejemplo, como este que estamos viendo acá, que solamente tiene en contorno una base o una banda por todo el contorno, pero que tiene una elevación debajo del submamario en el centro frente, y a su misma vez la copa termina con la profundidad o con el escote posterior sobre el cuello, ¿listo? Vamos a utilizar esta estructura para trabajarla. Ya teniendo los básicos, es mucho más fácil empezar a interpretar. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la línea del submamario. Recuerden que este básico ya tiene las reducciones. Siempre lo vamos a trabajar de esa manera. Ya todas las modificaciones, cuando el, el básico tenga las reducciones. Listo. De este ya le vamos a dar el ancho de la banda del submamario. Podemos trabajar con una banda de 4 centímetros. Y marcamos esa banda por el submamario. El punto del pezón lo vamos a unir con el punto del hombro y lo vamos a extender hacia arriba de la siguiente manera. Y desde este punto vamos a extender 7.5. Que sería el escote básico posterior. Para tener una mayor seguridad que cubrimos el radio del busto, les recomiendo utilizar el mismo ancho y marcar hacia la parte superior el tamaño del busto. Entonces hago eje en el pezón y ubico el ancho. Voy a puntearlo para que se note mejor.
Listo acá. Entonces ya sé que esta curva nos va a representar el busto y lo necesitamos cubrir. Vamos a ubicar ahora la curva inferior para dar la forma del submamario y empatarlo con la banda, que es lo que necesitamos en la base de la prenda. Ubicamos el centro de la línea del busto en el centro frente y hacemos curva suave hasta el submamario, justo en la separación de busto. Esta sería separación de busto. Centro frente, altura de busto, unido con separación de busto, línea de submamario. Y hacemos una curva en ese punto. Por el costado vamos a hacer un ajuste. Estos ajustes nos van a permitir que la misma prenda ya tiene reducción, por ende nos va a ayudar a ajustar o a soportar el busto. Pero hay puntos como en el busto que sí necesitamos soportar o ajustar para que el busto no se vaya a salir o se vaya a sentir mucho más cómodo sobre la prenda. Por ende, desde el punto del submamario vamos a subir 1 centímetro y en curva muy suave vamos a unirlo hasta la línea del submamario, separación de busto. En el molde vamos a perder esto, que este es el punto que nos va a ayudar a ajustar o a aplomar la línea del costado. Ahora nos vamos a ubicar en la parte superior donde marcamos los 7.5 y vamos a escuadrar hacia adentro el ancho de esta tira, que le podemos dejar promedio en 3 centímetros. De nuevo, me ubico en la parte superior en los 3 centímetros y escuadro casi paralelo hasta el punto del hombro. Y suavizo en curva hasta mi centro frente.
Ahora solo nos queda hacer la curva del costado. Si se dan cuenta, no estoy tocando el busto, ya que cuando esté montada la prenda sobre el cuerpo, la misma tensión de la tela nos va a permitir o va a sesgar para que escote mucho más. Ahora voy a unir el punto del hombro, donde arranqué los 7.5 centímetros, y lo voy a unir en una curva muy llana con el centímetro que subí por el costado. Puedo suavizar acá en este punto. Y aquí ya tendríamos la parte superior y la parte del submamario. Los voy a marcar en otros colores. El submamario nos saldría de esta forma: doblez de tela en la parte inferior para evitar una costura visible, y lo mismo, doblez en el centro frente. Y la curva del pecho o la parte superior nos sale de esta manera. El posterior solamente continuamos la línea del submamario y podemos completar. E incluso para que sea una sola tira o una sola banda, podemos extender esta banda dándole la medida del contorno del posterior.
E incluso acá podemos también jugar de la misma manera haciendo otros diseños. Podemos utilizar esta misma copa y utilizar la base completa para generar otro diseño. La única, este diseño, lo que me está preguntando Gladys, esta es una copa halter. Así como lo estamos haciendo, es una copa halter con base o separado superior con una banda inferior y pante independiente. O lo podemos hacer completo. O sea, la banda la eliminamos y la dejamos en la parte inferior completa. ¿Alguna pregunta de este? Este es sencillo. Listo, ya vamos, hacemos rápidamente la espalda, ¿listo? Muevo todo esto. Voy a marcar la espalda para que me quede más fácil por este lado. Y la visualicemos mucho mejor. Tendríamos diferentes opciones de hacer el posterior. Aquí tendríamos esto. Uno, lo primero que tenemos que hacer es medir cuánto estamos bajando hasta donde arranca la banda. Pero marco rápidamente el posterior. Solamente también hasta la cintura. Listo. Entonces, tomamos la sección del delantero, la medida desde el punto de la sisa hasta donde arranca la banda. Me está dando 5 centímetros. Y luego bajamos el ancho de la banda. 4 centímetros. Ese es repito, tomamos la medida desde la sisa hasta donde arranca la banda y esa misma medida la pasamos atrás. Y luego bajamos el ancho de la banda. Estos puntos, tomando de referente el centro atrás, la línea del posterior, los escuadramos de esta manera. Acá, listo. Esa sería la banda, si lo queremos con costuras al costado. Esta sección iría con doblez atrás. Y ya. Esa sería una forma de hacerlo. Y llevaríamos uniones en los costados. La otra forma que podemos hacer es, aprovechando
que sea una sola línea, podemos tomar la medida del submamario, que me dan 19.5, y extenderla desde el delantero. Extiendo la línea del submamario y del ancho de la banda y le doy la medida que acabo de tomar acá, que fueron los 19.5. Escuadro acá. Ya no tendría costura en el costado, sino le tengo que hacer la reducción de la costura de 2 centímetros acá, ya que solamente necesito un aumento de costura. 1 centímetro de costura menos, y acá esto se iría, y ya esta sería mi banda, que sería una sola sección. Bueno, hablemos un poco del... Les quería mostrar algo rápidamente para que tengan en cuenta. Listo, me confirma si lo están observando. Es una página de Pinterest, pero es para asociarles una información. Uno, si se dan cuenta, cuando son truzas, cuando son básicas y demás, siempre programen el sistema de cierre. Usualmente, estos trajes de baño llevan el cierre delantero, pero mm, también se puede programar como gota o como un cierre posterior. Solo que como son trajes de baño que llevan escotes tan altos, pues la boca del escote es mucho más pequeña. Entonces traten de siempre programar eso, saber cómo van a cerrar o cómo se va a meter la persona al traje de baño. Cuando tiene un escote profundo, me ubico por acá, digamos, este que es un escote como tradicional, profundo, similar al que estábamos haciendo, que es una base, una banda en el submamario, una copa tipo halter, aunque esta sí lleva una copa normal. No tenemos tanto inconveniente porque la boca es amplia, ¿listo? Muy diferente a lo que estamos visualizando ahora, que son escotes mucho más cerrados. Por ende, si necesitamos una cremallera, un sistema de cierre diferente. Gladys, puede que estuvieras con la pantalla fija. Entonces tienes que quitarle como ese clavito, ese clic que hay. Pero ya dejé de compartir. Listo. Voy a activar mi cámara frontal para entrar a hablar de algo. Estábamos hablando que podíamos hacer un proyecto final. Se desconectó Daniel.
Listo. Vamos a salir de este momento. Listo por acá. Entonces, Gladys, lo que les estaba comentando ahora era el sistema de cierre, que siempre tengan pendiente el sistema de cierre, y más cuando son truzas o escotes muy altos, para no perder la facilidad de ingresar al traje de baño por este lado. Por otro lado, ya hablamos del proyecto. La idea es que la clase del jueves, así la veamos asincrónica, como de pronto lo estaba diciendo Dianita, puedan seleccionar o diseñar un traje, ojalá con algún conflicto, no tanto, sino algún grado de dificultad un poco mayor, y poder hacerlo durante la clase para dejar los moldes totalmente realizados. ¿Listo? Entonces, para que revisen sus diseños, analicen formas, texturas, estructuras, todo lo que crean, descarguen el molde que dejamos en la página de C-Learning, los impriman y los desarrollen en la talla que lo van a generar, bien sea en talla pequeña o en talla grande. Ahí van a encontrar 4 tallas: S, M, L, perdón, XS, S, M y L. Entonces, si se quieren basar en siluetas que ya han encontrado, como las que estamos viendo, vamos a encontrar un mundo de siluetas, o diseñar su propio traje de baño. Que este es similar a lo que habíamos desarrollado con la base del brasier. La copa, como la estructura que tenemos, simplemente se escota en la parte posterior y utilizamos una copa de realce o una copa prehormada con tirillas. Muy pinato. Cortes internos partiendo de la misma estructura. Un poco halter y drapeado en la parte inferior. Hemos dicho, diseños y formas podemos encontrar muchas. Por eso les digo, si quieren encontrar o buscar una, bien, o diseñar su propia, hacer su propia propuesta. Entre más complicadito, pues va a ser mucho más interesante de pronto desarrollarlo. La ventaja es que las bases o los moldes que ya tenemos tienen las reducciones. Entonces es más fácil hacer, ajustar o realizarle cortes internos. No sé, de pronto tengan alguna pregunta o comentario.
Recuerden que siempre y cuando son vestidos de baño totalmente asimétricos, pues los hacemos con el vestido de baño abierto. ¿Ninguna pregunta? Dice profe. Sí, señora. La ventaja del PowerNet es que es un poco más firme, entonces ayuda a recoger o ayuda a soportar mejor. Y también para desarrollar procesos de sublimación son fantásticas, es fantástico ese material. Listo. Bueno, si quieren podemos dejar acá. Porfa, revisen mucho lo del diseño para que lleguen a la clase el encuentro el jueves. Igual, Dianita, si te puedes conectar, te voy dando las indicaciones. O si me puedes enviar el diseño para desarrollarlo acá y quede grabado en la clase el proceso. Listo. Pues por hoy entonces dejemos allí. Porfa, revisen las guías, chequenlas. Cualquier comentario, pues igual quedo atento para poderlas apoyar. Dale, Anita, feliz noche para vos también.
chao.